nace en Alemania Christian Felix Samuel Hahnemann, ¿sí? Yo era de los principales promotores en que se le pusiera el apellido de la mamá, aunque bueno, como saben, no se utiliza el apellido de la mamá, ¿sí? En Europa, yo siempre he dicho que para aquellos que pensaban que Samuel Hahnemann no tuvo madre, pues sí, se apellidaba Spice, ¿no? Entonces, él recuerden que estudió en Leipzig, la Universidad de Leipzig, que estudió medicina, y por lo tanto, como médico del siglo XVIII, el periodo de Ilustración, ¿sí? Perdón, sí, la Ilustración, y como médico occidental, sí, obviamente, él seguía la corriente racionalista. Curiosamente, me regreso un poquito, si ustedes revisan los escritos de Samuel Hahnemann, curiosamente nunca menciona a Paracelso, ¿no? Entonces, por ahí las malas lenguas dicen que probablemente no compartía las ideas de este señor de Paracelso y por eso no habla de él en sus obras, ¿no? Pero bueno, si nos apuramos un poquito, la persona que estuvo más próxima a desarrollar la homeopatía después de Hipócrates fue Paracelso. Entonces, acuérdense que Samuel Hahnemann estudia medicina, conoce los dos enfoques médicos, obviamente, ¿sí? Pero ejerce como médico racionalista. Recuerden que en el siglo XVIII, los tratamientos aún consistían en liberar al organismo de los humores malignos, ¿no? Y entonces había sangrías, emetizantes, ¿sí? Vesicantes, ¿no? Es decir, lo que intentaban era liberar al organismo de la causa de la enfermedad. Entonces, obviamente esos tratamientos eran más perjudiciales que benéficos para los enfermos. Y como Samuel Hahnemann era una persona muy humana, él no le gustaba ver sufrir a sus enfermos, ¿sí? Y por eso abandona el ejercicio de la medicina, ¿no? Recuerden que para tratar la sífilis, ¿sí? Todavía no se sabía que lo causaba el Treponema pallidum, ¿sí? Y no existía penicilina, eso fue hasta el siglo XX, ¿no? Entonces se aplicaba mercurio metálico, ¿no? Con todas las reacciones secundarias que podíamos esperar de una sustancia, de un metal pesado, ¿no? De una sustancia altamente tóxica. Por eso Samuel Hahnemann abandona el ejercicio de la medicina, de la corriente o del pensamiento racionalista, acuérdense, ¿no? Pero como los biógrafos nos hablan de que Samuel Hahnemann tuvo una familia, era muy prolífica, tuvo 11 hijos, Samuel Hahnemann, según sus biógrafos, y bueno, pues ya cuando ejercía la medicina y como sabía, dominaba 3 idiomas, alemán, inglés y francés, se dedica a traducir obras, ¿no? Y entonces al estar traduciendo la materia médica de Cullen, un señor escocés, él en su materia médica incluye la corteza de un arbusto, de un árbol que se daba en este continente, específicamente en el Perú. La esposa del virrey del Chinchón se llevó esa corteza a Europa porque sabía que aquí en los incas trataban las fiebres intermitentes con esa corteza.
Entonces, la Cinchona officinalis, al estar traduciendo Samuel Hahnemann, le llama la atención que la sustancia que utilizamos en terapéutica puede causar las enfermedades para las que les está indicada, ¿no? Entonces, esto es de mi cosecha, ¿no? La expresión que yo pienso que hizo Samuel Hahnemann, dijo, ah, chinga, ¿cómo que una sustancia es capaz de producir los síntomas para los que está indicada, ¿no? ¿Por qué hizo esta expresión? Porque cuando él fue aceptado en la Universidad de Leipzig para estudiar medicina, sus biógrafos nos comentan que él hizo una expresión que decía, qué padre que fui aceptado en medicina, voy a estudiar a cada uno de los autores que han escrito en medicina, desde Hipócrates hasta los más recientes, ¿no? Entonces, obviamente, si leyó Hipócrates, leyó esas tres propuestas o esas tres actitudes que debe tener el hombre, el médico ante el enfermo, ¿no? No hacer nada, dejar que la naturaleza obre con su natura morborum y su vis medicatrix, oponerse usando el contraria contraris curantur, que era lo que dominaba todavía en las épocas ya de médico titulado Samuel Hahnemann, o bien, ¿sí? O actuar en forma semejante con el similia similibus curantur, ¿no? Por eso Hahnemann le llamó mucho la atención. Y entonces dice el autor de este artículo, Fundamentos Científicos de la Homeopatía, es una genial inspiración, llega a concretar de manera práctica conocer y aplicar el principio terapéutico de los semejantes, ya enunciado por Hipócrates. Y entonces, según sus biógrafos, va y consigue unas cuantas dracmas de la corteza más pura de la Cinchona officinalis, ¿sí? Que después se le llamó Quina officinalis y que desarrolló el medicamento homeopático China. Samuel Hahnemann prueba en sí mismo esta sustancia. También sus biógrafos nos advierten que Samuel Hahnemann desarrolló rápido los síntomas de la corteza de la Cinchona officinalis, los desarrolló pronto porque él había enfermado de malaria. Entonces, obviamente, su sistema inmunológico tenía cierta reconocimiento por estos signos y síntomas y por eso es que él desarrolla. Los anota en una bitácora y entonces concluye que todo medicamento capaz de despertar en el hombre sano, ¿sí?, determinados síntomas, es capaz de curar los síntomas semejantes que se presentan espontáneamente en el individuo enfermo. Entonces, Samuel Hahnemann empieza a hacer experimentación pura, no solo en sí mismo, sino que la hizo con otro tipo, con sus discípulos, ¿sí? En 1790, ¿sí?, aplica el método científico, es decir, observa un hecho y se plantea la Cinchona provoca síntomas parecidos a las fiebres palúdicas para los que tienen una prescripción exitosa, realiza la experimentación pura, ya dijimos por qué le llamó así, porque era lo que predominaba de acuerdo a la ilustración, ¿sí? Se basaba todo el desarrollo de la ciencia en la experimentación y le llamó pura porque era en el hombre y para el hombre. Estamos hablando de 1790, doctores, ¿sí? 1790, después, ¿qué hace? Aplica esa sustancia en sujetos enfermos por el método de semejante, es decir, si se corresponden en forma semejante los signos y síntomas del enfermo a los encontrados por él en permítame tantito.
Entonces, establece o concluye que todo medicamento capaz de desarrollar signos y síntomas semejantes a los enfermos puede tener una curación. Es que no encuentro esta. Aquí está. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, 1790, ¿sí? Él inicia la investigación o la experimentación pura, pero sus resultados los presenta en 1796, ¿sí? Y presenta al mundo científico el trabajo que se llamó ensayo, lo voy a escribir en el chat para que lo tome nota de él, ensayo sobre el nuevo principio para ese ensayo sobre el nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las sustancias medicinales. ¿De acuerdo? Ese documento, la publicación de este documento en 1796 es lo que se puede considerar como el acta de nacimiento de la homeopatía. Todavía hasta hace unos 4 años, esta pregunta era pregunta de examen profesional, doctores. Año en que se considera fundada la terapéutica homeopática, 1796. Entonces, la tarea va a consistir en que hagan la búsqueda, ¿sí?, de este ensayo, ¿sí? Hagan la búsqueda de este ensayo, ustedes que son muy hábiles en las búsquedas, ¿sí?, en el internet, y traten de ubicar en dónde se publicó, incluso si llegan a tener la suerte de tener el documento original, ¿no? El documento que presentó Samuel Hahnemann. ¿De acuerdo? Esa sí ya es parte de las tareas que vamos a subir para dentro de 8 días. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Por qué si en 1796 o 1700, desde 1790, Samuel Hahnemann le llamó experimentación pura y luego en 1947 se estableció el Código de Nuremberg, ¿sí?, donde se enjuiciaron a los médicos nazis porque hicieron experimentación en sujetos en los campos de concentración sin el consentimiento de ellos, ¿sí? Y no les daban autonomía, ¿no? Entonces los enjuiciaron y salió un código, ¿no?, para cambiar las políticas o lineamientos de experimentación clínica. Y si en la declaración de Helsinki en junio de 1964, la Organización Mundial la Asociación Médica Mundial, ¿sí?, se reunió en Helsinki para establecer las bases éticas de la experimentación, y desde entonces se estableció que ya no debería llamarse experimentación
pura, sino experimentación clínica, ¿sí? Y se establecieron las bases éticas de la investigación. Y si en la farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Se llama o lo manejan como proving, ensayo, prueba, ¿sí? ¿Por qué nosotros, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en el siglo XXI, le seguimos llamando así, experimentación pura? Ustedes ya llevaron farmacología básica, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien qué se hace en la actualidad para llevar a cabo la investigación de las nuevas, de las nuevas propuestas farmacológicas, ¿cierto? Entonces, esa es parte de la tarea también. Pues la búsqueda del ensayo que les acabo de escribir en el chat y van a poner la expresión moderna de la experimentación pura, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda tarea. Doctor, Mándeme, Armando. bueno, en el chat no se ve reflejado nada. Bueno, no se ve ningún mensaje. ¿Cómo, jefe? A ver, espérame tantito. Enviar a participantes de la sala. Ahí está, jefe. Ya lo volví a poner. Bueno, no me aparece nada. No sé si tengo que ponerle enviar a todos. A ver, dice aquí. Es que enviar a participantes de la sala a todos en la reunión. Perdóname. A ver, jefe, ¿ya? Ahora sí, doctor. Gracias. Ahí está la segunda tarea, expresión moderna de experimentación pura, ¿vale? Bien. Sí, ya se ve la pantalla, ¿verdad, jefe? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué demuestra Samuel Hahnemann con esto? Que tenía razón Hipócrates, que los semejantes se curan por los semejantes, ¿cierto? Y entonces, de ahí que ustedes vieron en fases doctrinales de la homeopatía, vieron las 5 expresiones de la ley de semejantes, ¿no? ¿Y por qué vienen esas expresiones? Bueno, sucede que sus discípulos de Samuel Hahnemann, los que le ayudaron a llevar a desarrollar este ensayo, ¿sí? Para descubrir un ensayo para descubrir el efecto de las drogas, le dicen que como él ya había confirmado lo que Hipócrates dejó en forma general algunos años antes, o muchos años antes a él, que cambiara la expresión al similia similibus curentur. Fíjense, además cambiaba una letra, la A por la E. Y Hahnemann decía porque sus discípulos le decían a Samuel Hahnemann, según sus biógrafos, tú ya confirmaste que efectivamente los semejantes curan los semejantes, entonces por eso nuestra expresión moderna tiene que ser los semejantes curan o cúrense, obligan a que se curen por los semejantes. Pero Samuel Hahnemann, como siempre, fue una persona muy de muchos, una persona ejemplar. Él buscó respetar siempre todo lo que a sus maestros, ¿no? Y en este caso Hipócrates, aunque no fue su maestro como tal, pues, pero él respeta y dice, no, se tiene que quedar la expresión tal y cual la manejó el maestro Hipócrates, porque él, fue el primero en hablar de esta posibilidad de curación con los semejantes, ¿no?
Entonces, hay la inducción, la comprobación repetida de las patogenesias y la verificación clínica induce la ley de semejanza como principio terapéutico de valor universal. Es decir, hace 8 días que antes de presentarme, no sé si les comenté, en mis sueños estaba yo preguntándome si realmente tendríamos que hablar de una ley de semejantes, ¿no? O si tendríamos que cambiarlo con el concepto de principio de similitud. ¿Por qué? Porque la ley nos establece que tiene que ser todo hecho tiene que ser reproducible y verificable, ¿no? Entonces, pero bueno, dejémoslo como ley de semejantes y después lo analizamos. ¿Dale? Entonces, ¿cuáles fueron los primeros elementos que tomó Samuel Hahnemann para desarrollar la terapéutica homeopática? La experimentación pura. ¿Qué observó en la experimentación pura? ¿Sí? Que cada una de las sustancias o de los medicamentos que se usaban en esa época, la belladona, el aconitum, el arsenicum album, el anhidro arsenioso, el mercurio metálico, la tropa veladona, el aconitum napellus, el Eleburus niger, la Cinchona officinalis, ¿sí? Todas esas sustancias eran capaces de producir signos y síntomas en un enfermo. A ese conjunto de signos, una persona sana, perdónenme, a esos conjuntos de signos y síntomas le llamó patogenesia, ¿cierto? Y entonces el conjunto de patogenesias viene el conjunto de patogenesias vienen a conformar lo que llamó la materia médica homeopática, ¿sí? Entonces, esa es la tercera tarea. Van a buscar, se los voy a escribir otra vez en el chat, esta obra que se llama Fragmenta de Viribus Medicamentorum Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis sive insano corpore humano. Observatis. ¿Sí? Ahí está. Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis sibi insano corpore humano observatis. Es decir, la observación de los efectos positivos, ¿sí?, de los medicamentos en el sujeto sano. Esa fue en 1805, doctores. Esa fue la primer materia médica de Samuel Hahnemann. Entonces, hay un buscador, es Medical Heritage. En esta página que acabo de poner, Medical Heritage, van a usar, ahí van a encontrar la obra de Samuel Hahnemann, la obra original, el Fragmenta de Virus Medicamentorum Positivis sive insano corpore humano observatis. Y la tercera tarea va a ser que van a buscar esta obra y van a hacer la captura de pantalla de la monografía que ustedes quieran, ¿sí? Y me la van a describir, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que me describan cómo elaboró cada monografía Samuel Hahnemann, ¿sí? En el caso de, si alguien agarra la misma monografía de Cinchona officinalis o China, perdón, el medicamento China, que me describan cómo la elaboró Samuel Hahnemann, es decir, usó el nombre científico, usó el nombre género y especie, empezó describiendo los síntomas de la cabeza, luego siguió los síntomas
aparato respiratorio, es decir, que me describan cómo viene esa y ponen la captura de pantalla, ¿vale? Entonces, esa es la segunda obra de importancia que demuestra Samuel Hahnemann, que cada sustancia, cada medicamento es capaz de producir signos y síntomas individuales, que busca que los enfermos, ¿sí?, correspondan en forma semejante a los signos y síntomas del medicamento. Por eso es que los dos principios fundamentales de homeopatía son la ley de los semejantes y la experimentación pura. ¿Qué hace después el maestro Hahnemann? El maestro Hahnemann empieza a utilizar ya en terapéutica estas sustancias que ya había hecho experimentación pura, ¿sí? Experimenta drogas tóxicas, como ya lo vimos, ¿sí? Pero cuando los administra en forma terapéutica, lo da en pequeñas dosis, ¿sí? Que es el otro concepto que introduce Samuel Hahnemann, ¿sí? La dosis mínima. Pero se da cuenta Samuel Hahnemann, ¿sí?, que las sustancias, aun cuando eran en pequeñas dosis, podría tener, o en pequeñas cantidades, dosis mínima conveniente, ¿no? Lo administraba en esas cantidades, de todos modos podía llegar a tener ciertos efectos de las sustancias. Y por eso Samuel Hahnemann empieza a diluir las sustancias para quitarles toxicidad, ¿sale? Entonces empieza a elaborar extractos en formas de tintura madre, así les llama, a los de origen vegetal, soluciones tintura a los de origen mineral que puedan ser solubles en agua o etanol. Busca diluirlos en sustancias que no tengan actividad terapéutica, por eso utilizó el agua y después utilizó el alcohol, el etanol, ¿sí? El etanol puro, Samuel Hahnemann escribe así en el Organón, ¿no? Que de etanol que sea tan fuerte que haga flama, ¿no? O sea, que sea flamable. Entonces, porque él no sabía que había al 67, al 72, al 80, al 90% de etanol. Y entonces viene otro concepto, y esto es también otra anécdota, ¿no? Samuel Hahnemann, ya que empieza a desarrollar los medicamentos, a diluirlos, sus biógrafos nos comentan que le llamó también la atención que los pacientes que atendía a domicilio curaban más rápido que los que atendía en su casa, ¿sí? En su consultorio, perdón. Y entonces sospecha o intuye que esto podía deberse al efecto del movimiento, porque él viajaba en caballo a ver a sus enfermos. Entonces intuye que ese movimiento era el que le confería cierta actividad, y como había una técnica de exploración que se llamaba sucussion, ¿sí?, que era una técnica de exploración para la cavidad torácica, Samuel Hahnemann, además de diluir las sustancias, le aplica 2 fuertes golpes a cada proceso de dilución. Y entonces se da cuenta que además de diluir el medicamento homeopático, habría que succionarlo, había que agitarlo enérgicamente. ¿Cuántas veces? 2 veces. Párrafo 270 del Organón de la quinta edición para preparar centesimales. 2 sucusiones, no 100 como las que les hicieron dar sus maestros en su taller de farmacia homeopática. Entonces, Samuel Hahnemann establece otro concepto, otra base científica de la homeopatía, que es la dinamización. No es dinamodilución, no solo es dilución. El preparado de los medicamentos, además de diluir, o más bien es el efecto de diluir y succionar. Estas dos
procedimientos o esas dos operaciones, dilución más succión, Samuel Hahnemann le llama dinamización. La mayoría de los medicamentos homeopáticos se preparan por dinamización líquida a través de tinturas madre o soluciones tintura. Cuando las sustancias como el mercurio, como el oro, el auro metálico, no son solubles en agua o etanol, Samuel Hahnemann crea otro procedimiento, otro proceso, otra forma de elaborar medicamentos mediante la trituración con lactosa. Eso se llama dinamización sólida, doctores. Lo vamos a ver cuando nos toque recordar formas farmacéuticas en homeopatía. Entonces, lo acabo de decir, ¿no, doctores? La tarea 5, perdón. No, la tarea 4 va a ser la concepción moderna de la dosis mínima, ¿no? Porque dosis mínima todavía en alopatía, e incluso en alopatía se hace dosis mínima, ¿no? El ejemplo tenemos a la cosa esta, ¿cómo se llama? Al ácido acetil salicílico, ¿no? El ácido acetil salicílico en 500 miligramos tiene efecto antipirético en los adultos o antiinflamatorio. El ácido acetil salicílico en 100 miligramos en dosis mínima es un antiadhesivo plaquetario, ¿estamos de acuerdo? Por eso es un preventivo de coágulos o de trombos, ¿no? Entonces, por eso le llaman aspirina Protect, los de Bayer, ¿no? ¿Sí? Entonces, la otra ejemplo, las vacunas, ¿no? Las vacunas están diluidas. Entonces, es otro ejemplo de dosis mínima. Los digitálicos, ¿no? La digoxina. La digoxina tiene que ser administrada en dosis mínima. Entonces, ¿cuál sería realmente el concepto de homeopatía? Lo acabo de decir, doctores? Esa es la cuarta tarea. Entonces, hablamos de el medicamento dinamizado y entonces ya tenemos tres conceptos, tres fundamentos científicos. La ley de los semejantes o principio de similitud, la experimentación pura, la dosis mínima. ¿Sí? Ahorita vamos a recordar un poquito lo que hemos estado hablando de la individualidad morbosa y la individualidad medicamentosa. ¿Qué nos falta? El sexto principio de homeopatía, que es lo que Samuel Hahnemann, fíjense ustedes cómo llamó en 1833, fuerza vital. Y que actualizó, según sus biógrafos, en la sexta edición del Organón de la Medicina, como principio vital. Recuerden, entonces, que Samuel Hahnemann, como conocedor del otro enfoque médico, el empirismo, ¿sí? Y como él seguía una corriente filosófica que se hacían llamar los vitalistas en Alemania, ¿sí? Tiene una filosofía que se basa en el vitalismo. Y por eso, Samuel Hahnemann nos habla de fuerza vital y nos define en el párrafo 9, antes de que se me acabe la conferencia, los voy a leer. Párrafo 9 del Organón. Dice, en el hombre, en estado de salud, la fuerza vital, como un espíritu de vida autocrática, que dinámicamente anima al cuerpo material organismo, gobierna con poder irrestricto y subordina todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto de las sensaciones como de las funciones, de modo que nuestra mente intrínseca y dotada de razón puede emplear libremente ese instrumento viviente y sanativo sin restricción alguna en los propósitos más elevados de nuestra existencia. Ahí está la definición de lo que es dinamismo vital, párrafo 9, doctores. ¿Ustedes creen que esta definición que propone Samuel Hahnemann y que incluso aquí tiene un error este Organón porque cambió la versión, el párrafo 9 cambió un poco en la versión de la sexta edición?
Y antes de que se termine la sesión, les pregunto, ¿o quién me quiere decir? ¿Quién se animaría a actualizar el párrafo 9 de la fuerza vital de Samuel Hahnemann? Basado en lo siguiente. Si en el hombre en estado de salud, en el hombre sano, la fuerza vital, como un espíritu que dinámicamente anima al cuerpo material, ¿sí? Y subordina todas las partes del organismo en armoniosa y armoniosa operación vital, tanto respecto de las sensaciones como de las funciones, doctores. ¿De qué sistemas estamos hablando en el siglo XXI, doctores? ¿Quién se atreve a actualizar el concepto de dinamismo vital en el siglo XXI en este momento? ¿Quién me diría, con base en lo que sabemos en lo actual de la medicina, ¿sí? Ya sabemos que no hay una fuerza, bueno, que hay una fuerza vital, que había una fuerza vital, pero que hoy sabemos que está integrada por varios sistemas. ¿Cuáles son los sistemas que nos hacen trabajar en armoniosa actividad vital, tanto en las sensaciones como en las funciones, doctores? ¿Qué sistemas? ¿Quién nos da las funciones cerebrales superiores y esas sensaciones? ¿Qué sistema, doctores? ¿El nervioso? Sistema nervioso, ¿cierto? Central. ¿Cuál es el otro sistema nervioso que nos hace trabajar automáticamente en las funciones? Periférico. El sistema nervioso autónomo, ¿sale? Hay un sistema que nos hace, que entra en acción para hacer la armonía, para mantenernos alertas, para hacer metabolismo, ¿sí? Para que las mujeres menstruen cada 28 días. ¿Cómo se llama eso? El endocrino, ¿sí? Y hay un sistema que es el que estamos apelando en el siglo XXI para que nos defienda de este virus, ¿no? ¿Qué sistema es? El inmunológico. El inmunológico, doctores. Y si es la mente la que dota de razón, entonces tenemos un equilibrio psico, neuro, inmuno, endocrino. Les voy a pedir que vamos a hacer una cosa, jefe, porque son 4:20, entonces vamos a adelantar el receso antes de que se acabe esto para conectarnos en 30 minutos, ¿les parece? Al 10 para las 5, ¿vale? Sí, doctor. Por favor, para no conectarnos ahorita nada más 10 minutos. Gracias, nos vemos ahorita al 10 para las 5, por favor. Gracias, doctor.